Bueno, yo se los comentaba hace poco rato lo que significan las redes sociales, el poder que tiene, por supuesto, pero a propósito de ese poder, lamentablemente, muchas veces, a pesar de los nombres, quienes dan la información y quienes entregan noticias no tienen la responsabilidad asociada a aquello porque no están asociados tampoco a un medio. Mucha gente consume noticias a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, pero lamentablemente ocurren hechos que para los periodistas al menos es gravísimo, es brutal, es salvaje. Dar una noticia falsa. Y no solo eso, sino que además con la intención de perjudicar y de buscar de alguna... De joder a alguien. Claro, por estos días corrió un rumor muy fuerte respecto a la muerte de Fidel Castro, líder cubano, que hace ya un tiempo entregó el poder a su hermano Raúl. Han habido ciertas aperturas desde el punto de vista económico, político, muy sutiles, pero la verdad es que cuando uno dice, bueno, murió Fidel, uno puede decir que lástima, otros pueden decir por fin, eso va a depender del punto de vista político, pero es creíble. ¿Por qué? Porque él tuvo cáncer, de hecho por eso delegó el poder en su hermano. Además se espera. Además se espera, es una enfermedad que puede volver. Entonces, la verdad que, pero más allá de eso, hay que chequear y rechequear otra vez la fuente y bueno. Pero esto no solamente fue acompañado con información, también fue acompañado, algo que también lamentablemente se está haciendo una costumbre y una mala costumbre, con una fotografía para demostrar efectivamente que Fidel Castro estaba muerto. Esta es la fotografía de Fidel Castro muerto. Obviamente, esa fotografía de alguna manera lo que busca es, bueno, decir efectivamente el ex dictador cubano está muerto. Confirmar la información que se está diciendo. Lo que pasa es que acá había intención de inventar una noticia, porque muchas veces hay otros casos donde lo han dicho que ha resultado ser falso, pero en un principio se cree que es verdad. Esto ya está. Exacto, acá hay un montaje, acá hay una, haciendo una foto, se armó una historia que tenía además un desenlace como para comprobar que esa noticia finalmente era cierta. Yo me recuerdo el tema de Marcelo Bielsa, yo me la comí completa en una que se iba a la Real Sociedad. Los tipos además hackean la página de la Real Sociedad como la comprobación, uno lo linkea, en fin, yo me la comí completa y pedí disculpas porque de verdad ahí estaba la información. Entonces hay que tener un ojo pero clínico. Sí, por eso. Y la verdad que no te pueden pasar gato por liebre y una más reproduce. Bueno, vamos con lo que pasó con el más grande de la televisión chilena. ¡El aplauso! Mario Kreuzberger, don Francisco. Que lo mataron. En octubre del año pasado, ahí está, extraoficial, muere el animador de Sábado Gigante, don Francisco, de aparentes complicaciones cardíacas, pendiente para más información. Ahí está la información. Una mala broma, nadie sabe. Puede haber sido una pésima broma, puede haber sido alguien que lo tira. Ojo, que mucha gente, lamentablemente, ocupa este tipo de información para enganchar seguidores. Sí, pues para hacerse conocido. Y por cierto que hacen daño porque la familia. La familia Kreuzberger tuvo que desmentir. Saliera a desmentirlo exactamente. Por Twitter lo desmintió ella misma. Ahora es una torpeza el porte un bus, ¿ya? Porque te van a seguir millones de personas por una hora y nunca más. Claro, pero mucha gente no encuentra chorísimo esto de llegar, no sé, y que te aumentaron los seguidores. Bueno, obvio que te van a aumentar los seguidores de manera exponencial en un día si te mandáis una noticia de esa envergadura. El problema va a ser después cuando se comprueba que es falso. Este era un gallo que hacía esto. Yo me acuerdo que yo estaba en ese tiempo en Intruso y este era un tipo al final de como que llegaron a un tipo que era, no me acuerdo, de Puerto Rico, de algo. Y él lo hacía como para eso, para lo mismo que tú estás diciendo. Para llamar la atención. Porque quieren mostrar algo que finalmente no es, porque efectivamente eso es pan para hoy, hambre para mañana. Oye, y muestran, intentan mostrar y al final no pasa nada. Esto es el ring raja del mundo virtual. Exactamente. Esto fue complejo. Acá yo quisiera creer que suele ocurrir, y de hecho suele ocurrir, que en algunos medios de comunicación va el reportero, va el fotógrafo, le cuenta un vecino, va de oída, lamentablemente por tratar de apurar, de entregar la información y golpear al medio del lado, no rechequea una fuente, pasó con algo súper delicado. Siempre la muerte es muy delicada, pero en particular con esta información respecto al caso de Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, que en septiembre del año pasado, recordemos que él sufrió un accidente cerebrovascular en mayo del año pasado en Venezuela. Bueno, pocos meses después apareció esta información y la verdad que fue bien complicada. ¿Te acuerdas, Alfate, que nosotros lo comentamos acá? Exacto. Porque fue primero partió la la información desde Costa Rica. Después muchos medios argentinos fueron a ese portal y salía como que se confirmaba a través de tal persona
que entregó la información, pero los portales en internet de los medios argentinos como La Nación o Clarín no lo tenían en sus portales, pero sí confirmaban la fuente y lo daban como una periodista de un medio de comunicación escrito en Costa Rica. Bueno, finalmente no pasó absolutamente nada y más allá de lo grave que está Gustavo Cerati, afortunadamente no murió, pero la información generó un rechazo y un repudio brutal respecto a lo que significó esa información. En este caso es distinto al de Fidel Castro porque acá sí había un medio involucrado y eso es lo que yo encuentro que es el error de las redes sociales, que de repente como que privilegian la inmediatez de que en el fondo sería el primero en dar esta noticia, en el caso de ser efectiva, te ganáis pero 20.000 porotos. Sí. Claro, si funciona al revés, te ganáis justamente la poca credibilidad que tiene el miedo. Es muy cierto lo que dice Javier, porque aquí hay un medio involucrado y en periodismo, en la escuela siempre dicen, los rumores no se publican, se reportean. Así es. Se averigua qué hay de cierto en lo que se está escuchando y en todos lados. Pero yo te aseguro que la pelea el periodista entre el periodista que no tiene el bichito de golpear, compadre, dedícate a otra cosa. Sí, los periodistas siempre estamos con el tema de golpear. Pero acá lo que decía la Javiera es súper cierto, porque tú lo único que quieres es dar la noticia antes y de alguna manera que a ti te Clarín y La Nación, obviamente estaban vueltos locos en poder verificar. Por eso estoy de acuerdo contigo. ¿Y quién era el primero en dar el ¿Qué es lo que no ocurre? Porque básicamente estamos hablando de Twitter, y en Twitter no todos tienen periodismo incorporado en su ser. Entonces, la gente replica las informaciones que sean falsas porque les parece choro, porque les parece brutal, porque les parece impactante. A veces incluso lo hacen, como cuando fue con el caso de Patricio Aylwin, que lo dieron por muerto, fue un experimento social que inventaron los tuiteros. Entonces tienen otras funciones. Por eso es más criticable ahora que hay un medio informativo con formación periodística y que por lo tanto debe tener ciertas normas claro, mínimas. Hoy día en Twitter ya no es llegar y tuitear lo que se te antoja. Al principio habrá partido así, pero hoy en día tiene un... Los medios jamás. La gente le puede pedir cualquier cosa. No, pero en Twitter al principio bueno, no llegaba. Yo acá también caí un poco en la trampa y cité la fuente, ¿no es verdad? Claro. El problema es que llamamos, insistimos, yo escuché otro medio, Radio DN, me recuerdo al director de prensa, Cristian Fuenzalía, entrevistó a una persona tratando de buscar justamente el hilo conductor para establecer si es que efectivamente era cierto, pero claro, uno igual se apura y dice, bueno, cito tal fuente, bueno, igual reportea bien y uno lamentablemente, insisto, cae en la trampa. Acá hay un tema de la ansiedad de golpear y en eso también los periodistas caemos en la tentación, porque uno dice, pero ¿cómo Juanito Pérez, que no es periodista, que no tiene corresponsal en algún medio, que no tiene las fuentes, no tiene la rapidez, si se quiere, o la manera de llegar a la noticia como la tiene uno como periodista, lo logra, ¿por qué no lo puedo lograr yo? Entonces, hay un tema ahí asociado a la morbosidad. Le pasa la cuenta. Le pasa la cuenta, absolutamente. Bueno, no solamente se dijo que estaba muerto, además era con fecha, con todo, Luis Miguel. Ay, No ha sido la única vez que se ha dicho que Luis Miguel ha muerto. Fue el año pasado. Fue el año pasado, exactamente. El sábado 15 de mayo hay una insistente noticia que indica que Luis Miguel habría muerto a las 7:05. O sea, además, Imagínate con exactitud. dan la hora. Buscaban frases. la gente Bueno, esto lo señaló la prensa norteamericana. Lo único cierto fue que el cantante sufrió una infección en el mes de abril derivado de una operación de cirugía estética. Se había dicho que ¿te acordáis? se había... Él le echaba la culpa a eso. sobredosis O a la anestesia, también. me acuerdo. Claro, y que en algún momento se dijo que el tipo había muerto por una sobredosis, que lo habían internado, y después dijeron, no, en realidad no era una sobredosis. Ahora, ojo, La cirugía plástica era... Consecuencias que le había dado. Claro, y que la cirugía plástica era una excusa porque en realidad el tipo estaba internado para una rehabilitación de droga, en fin. Bueno, bastó, Luis Miguel no jugó a desmentir nada. El tipo se mantuvo absolutamente en silencio, pero en silencio. ¿Cuánto tiempo? En tuvo? silencio desapareció total. no sé cuántos días. Mucho rato, fue harto. Y luego poco se tiempo volvió a después, presentar en un concierto de Se preocupó de mostrarse en la carátula y en el backstage de su último disco. Entonces, no fuera él. y en ese momento todos dijeron, sí, en realidad se sacó un poco de acá. Le No, empezaron a realmente. encontrar. No, pero mira lo flaco que está este tipo, mira lo fornido, así como Salfato ahora que está yendo al gimnasio. Claro, el tipo O que ellos mismos el tipo habían hizo echado a comunicación correr el sin rumor. hablar. O que ellos mismos habían echado gente de su staff a correr este rumor para Bueno, reflotar también la puede figura ser, de Luis obvio, porque Miguel estaba y junto tras a el ella, lanzamiento de su tenía gira una del nuevo disco. Circuito internacional. Cosa que se hace, Se hace de hecho, mucho. cuando van a Ahora hay lanzar que una decir una cosa. película, una teleserie, siempre hacen que los protagonistas o en algún programa generen ruido para que se hable de ellos. Ahora, además que, perdón, Salfate,
la muerte de Michael Jackson marcó también un antes y un después respecto a cómo tú te informas y cuál es el valor que tú le das a los medios. TMZ. Entonces, no era un medio formal. De hecho, ABC, CNN y los medios tradicionales de televisión del cable y abierta en Estados Unidos Porque son más cautos. no habían caso y finalmente lo terminaron de confirmar mucho rato después. Entonces, bueno, la gente sigue a los medios que no son llamados tradicionales porque dice, si ellos dan la información, tienen que tener la verdad porque no tienen compromiso y porque son más arriesgados. Sí. Entonces, el juego es súper perverso. Sí. Y para terminar, aunque ustedes no lo crean, ¿Qué? la verdad que yo te llamé incluso. ¿Qué cosa? De veras, me llamaste y dijiste... Yo te ¿Estás llamé. bien? Cuando le Juan contesté... Andrés ¿También? Salfate. Sí. Además, ¿Y era yo me verdad? acuerdo que ¿Te mataron? No, pero un día fue viernes en la noche fuiste a Primer Plano. Exacto. ¿No es verdad? Tienes toda la razón. Plano. Cuando, exacto, cuando vino el mago Ojin, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, algo así. Algo así. Bueno, Y me después dijeron, de eso- te mataron porque lo No. encaraste y lo desenmascaraste. y después de eso, el día sábado, Y yo no contesté Salfate- el fin de semana el teléfono y todo. Yo no contestaba y dijeron, bueno, realmente le pasó algo, un accidente, por lo menos lo balearon. Y publicaron los diarios, weón. Pues Juan Lo Andrés mataron. Salfate también estuvo muerto. Y aunque no lo ¿Era crean, verdad? aquí ¿Y cuáles fueron los motivos? la información. hablaba de Porque me parranda. conspiraron por decir la verdad, mierda. Fueron los Bueno. Rojos Santos. Un programa de computación hace con una foto de Juan Andrés Salfate, en este caso, por cierto, Se que llama- aparezca en un juego en donde lo asesina. Exacto, ustedes se pueden meter a tuer un ami, que eso es asesinar a un amigo en francés, y mira. de ahí pones tu foto en algo y pasas. Pero bien. Yo te voy a decir algo. A mí nunca en mi vida me habían llamado más para preguntarme si lo que se decía de Salfate era cierto. ¿Y Pero tienes el video, acaso? aquí está, pues. No te puedo Donde creer. me mataron. De hecho, estaba en la ducha saliendo del motel, pero estaba solito, quería ver películas porno, ¿no? Como el director estaba solito. Ahí yo estaba más flaco, eso sí, en aquel tiempo, pero... ¡Se metió alguien! Lo hubiera defendido, pero me pegó el medio palo. Y dice, ¿por qué me hace esto? Alcancé a preguntar. Y me dijo, esto es de parte de los poderes fácticos. Y todavía nos quedan 2 años más. No, ahí no entendí, pero... Y eso sería todo con Salfate. ¡El ojito! Quedaste con los ojitos abiertos, Oye, Salfate. Ay, qué miedo. Como, insisto, este es un sitio en ¿No internet. te da cosa ver eso? No, ¿No? que hay 4 tipos de muerte posibles. Sí. Y tú basta con que pongas una foto en ese personaje Ay, no me y te gusta. representará bacán. No, no. Es lo mejor. Eso era.